Pues la razón siempre creo que le hemos señalado es la injusticia social, el aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener porque el pueblo está muy concientizado. Y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Ellos sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. El jubileo en la Sagrada Escritura es un tiempo de gracia. El jubileo se hacía cada 50 años, que celebraba la restitución de las relaciones fraternas y las relaciones con Dios. Por eso es que en el año del jubileo se perdonaban las deudas, se liberaban los esclavos, todo aquel que había cometido algún delito se le perdonaba. Y eso era el jubileo. Ahora la Iglesia habla de un jubileo. En este año 2025 la Iglesia habla del año del jubileo, en el que nosotros estamos llamados a tomar conciencia de nuestra condición de peregrinos. Somos la Iglesia peregrina que va de camino hacia la casa del Padre. Hoy también, hace 50 días, celebrábamos la resurrección de Jesús. Y a los 50 días de la resurrección de Jesús se celebra lo que llamamos Pentecostés. Pentecostés, que viene de una palabra compuesta que significa 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o de la Pascua. Es por eso que la Iglesia celebra hoy la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Algunos llaman a este día el nacimiento de la Iglesia, pero la Iglesia tiene, igual que una gestación, diferentes etapas. La primera etapa donde aparece el Espíritu Santo es allá cuando Dios estaba creando todas las cosas, que dice la Escritura que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas, y que esa misma figura apareció en el bautismo de Jesús en forma de paloma, recordando el revoloteo del inicio de la creación, el movimiento, como dicen los filósofos. La vida está en el movimiento. Así decían los filósofos, donde hay movimiento hay vida. Y más adelante también otros van a decir, donde hay calor hay vida. Es por eso que al celebrar hoy la venida del Espíritu Santo, la Iglesia está ya iniciando una nueva etapa. Podemos hablar de la etapa de la Iglesia misionera. Jesús ya lo había dicho: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer se condenará. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Entonces no podemos hablar de etapas aisladas de la acción de Dios. No podemos decir, que primero se apareció el Padre. No, el Padre nunca se ha aparecido. Él solo ha obrado, y a través de las obras le hemos conocido como el iniciador de toda la vida. No podemos decir, la etapa de Jesucristo vino después. No, porque Dios habló desde el principio, ¿verdad? Cuando Dios habla, las cosas se hacen. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Sepárense las aguas de la tierra firme, y
mar y la tierra firme. Por eso es que la palabra de Dios obra, y cuando obra, crea. Entonces podemos decir nosotros que Jesús es la palabra de Dios hecha carne, según el Evangelio de Juan capítulo 1. La palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Y luego viene esta etapa que podemos decir nosotros es la etapa de la iglesia. Ya el Señor no está físicamente, ya se ha estado apareciendo a sus discípulos, a sus apóstoles durante 40 días, lo que celebrábamos el domingo pasado, que es la ascensión del Señor. Y ahora, 50 días después, celebramos el momento en el que Cristo deja a la iglesia ya la misión que le toca. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es evangelizar. La iglesia está llamada a evangelizar no solo a las personas que están en la iglesia, sino a la sociedad, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito ideológico, en todos los ámbitos de la vida. La iglesia tiene una palabra que viene de Dios para esa realidad de la vida. Y es por eso que la iglesia, algunos dicen, nace en este momento en que, estando los discípulos reunidos en un lugar por medio de los ríos, aparece un viento fuerte y unas lenguas como de fuego se van posando sobre los apóstoles. Bien, esa es otra figura importante en la Sagrada Escritura, la figura del fuego. El fuego es la primera forma como el hombre conoció la existencia de Dios. Cuando Moisés escuchó la voz de Dios allá en la encina de Mambré, allí el Señor le habló a Moisés, apareciéndosele en una llama de fuego. Por eso el fuego es una de las formas más representativas de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Recuerden ustedes la palabra de Jesús: fuego he venido a traer a la tierra, y cuánto deseo que ya esté haciendo. ¿A qué se refiere Jesús? Se refiere a la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que da vida, que da calor, es el que recrea. Y por eso nosotros hoy vemos a la iglesia que sale. Lo que dice el Papa Francisco decía: la iglesia debe ser una iglesia no encerrada en sus paredes, sino una iglesia abierta al mundo. Una iglesia que esté presente en los diferentes ámbitos de la sociedad. Una iglesia que llega hasta donde está el enfermo, hasta donde está el necesitado, porque esa es la iglesia que Cristo quiere. Dios no quiere una iglesia que esté aplaudiéndole y alabándole y brincándole toda la vida, no. Dios quiere una iglesia presente allí en los hogares, una iglesia presente allí en las comunidades, una iglesia presente allí en la sociedad. Eso es lo que necesita Dios de nosotros, que seamos una iglesia presente en todos los ámbitos de la vida, igual que aquí en el templo, cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios. Por eso dice la segunda lectura: nadie puede decir Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que mueve la vida de la iglesia. No puede existir la iglesia como una institución meramente material, meramente humana, como se haya querido ver. La iglesia no es una ONG. La iglesia no es una organización que parte de un proyecto político. No. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo en la historia. Y el alma de la iglesia es el Espíritu Santo. La iglesia no puede obrar si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Y cuando obra, cuando no es bajo la acción del Espíritu Santo, ahí viene el peligro del pecado. El pecado que nosotros lo recogemos en estas 7 pecados capitales, ¿no? Pereza, envidia, lujuria,
ira, gula, riqueza, orgullo. De ahí viene la raíz de los males del hombre. Recojan ustedes esas primera letra de cada palabra. Dice peligro, peligro dice. Porque allí, cuando el hombre se aparta de Dios, pone en peligro su vida. Ese es el asunto. Cuando el hombre se aleja de Dios, pone en peligro su vida. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, como la Virgen María, a quien el Señor la llamó la llena de gracia, porque es la mujer llena de Dios, y es la que hace posible la encarnación del Hijo de Dios. De manera que, aparte del fuego, también está el signo, como aparece aquí, como llamitas, ¿no?, que representan el fuego del Espíritu Santo, que da a aquellos hombres la posibilidad de salir al mundo. Salen a predicar y todos hablan en la lengua de cada persona que estaba en ese lugar. ¿De dónde había gente en ese lugar? Ahí había medos, partos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, la zona de Libia que limita con Sirene, etcétera, etcétera. Un montón de gente que había venido. Y todos oían que los apóstoles hablaban en la lengua que ellos entendían. Y eso es la iglesia. La iglesia está presente en todo el mundo, por eso se llama universal, católica. ¿Dónde nace la iglesia católica? Del mandato de Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. No dice, vayan por todo el mundo y que cada quien entienda el evangelio como le dé la gana, como hace la secta protestante. El Señor no dice así. Vayan por todo el mundo y hagan una secta allá en cualquier zaguán y esa va a ser la iglesia. No dice eso. Dice Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Esa es la misión de la iglesia. Y luego nos dirá San Pablo con la figura del cuerpo. La iglesia es como el cuerpo donde todos los miembros cumplen diferentes funciones, diferentes ministerios, diferentes servicios, pero uno solo es Dios, uno solo es el Padre de todos. Y como dirá en otro texto, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y en la lectura de este día, la segunda lectura, nos dirá también, porque nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu, porque todos hemos recibido un mismo espíritu. Es decir, nosotros cuando recibimos el bautismo lo recibimos como un don, como un regalo, como una gracia. No es según la lógica racional, como entienden los protestantes. Yo entiendo que mi vida es un don de Dios y que no va a ser un don hasta que yo diga, yo entiendo ahora que es un don de Dios, como dicen los protestantes. Es que hasta que entienda el fulano, ¿verdad? Y por eso tenemos tantos delincuentes hoy en la sociedad, porque nunca entendieron. Llegaron a la edad y no entendieron la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque de eso se trata, de entender la gracia de Dios que está presente en la vida de cada persona. Y todos nosotros estamos llamados a desarrollar en la vida esos 7 sagrados dones que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son los 7 sagrados dones que Dios nos ha dado? A través del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad, temor de Dios. No bastaría esta mañana para explicar cada uno de los dones, pero nosotros sabemos que si son dones de Dios para nuestra vida, es para que nosotros entendamos cuál es nuestra misión aquí en el mundo como iglesia. Crear en el mundo la presencia de Dios a través de la fuerza del Espíritu Santo. No podemos, dice la segunda lectura, ni siquiera decir Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que mueve los corazones, el que mueve la vida de todas las personas.
y no a la dispersión, sino a la comunión, porque todos, dice la segunda lectura, hemos bebido del único Espíritu, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no puede ser separado de la iglesia, queridos hermanos. Si esto fuera así, la iglesia hace tiempo hubiera dejado de existir. Porque la iglesia no existiera, porque el demonio es muy astuto y trata de hacer que nosotros nos dividamos entre nosotros. Trata de hacer que nosotros no asumamos los compromisos y los ministerios que tenemos en la iglesia como un don del Espíritu Santo. Porque no todos somos conscientes de la grandeza de los dones que Dios nos ha dado. Si nosotros los podemos desarrollar, qué importante sería entender los dones que Dios nos ha puesto. En la iglesia todos los dones son importantes, todos los servicios. El que barre la iglesia, el que canta, el que lee, el que prepara el altar, el que prepara las velas, el que estuvo haciendo estas figuritas. Porque mucha gente dice, qué bonito. ¿Y quién lo hizo? ¿Le costó o no le costó? Poner estas flores, traer estas flores, poner estas velas. Todo eso es parte de la vida que nosotros tenemos que darle a la iglesia. No es que nosotros solo vengamos y nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. No, porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros dones, carismas, servicios, ministerios que tienen que confluir en el funcionamiento de un solo cuerpo, que es Cristo. Pero bien, queridos hermanos, estamos en un tiempo en el que muchas veces no se deja escuchar la voz del Espíritu Santo. Estamos en un tiempo de mucha frialdad en la fe, de mucha frialdad en las familias. Necesitamos el calor del Espíritu Santo, de un nuevo Pentecostés que nos caliente, que nos haga entender cuál es nuestra misión en la tierra. Hay mucha frialdad, queridos hermanos. Vemos nosotros de que a veces hacemos las cositas así como de mala gana, hacemos las cositas como por salir del compromiso, ¿verdad? Y no hacemos las cosas como debe ser, es decir, hacerlas cada día mejor. Que lo que hoy hicimos bien, que mañana lo hagamos mejor. Si es un servicio que damos al Señor por la acción del Espíritu Santo, porque mucha gente dice, no, es que lo que yo hago es porque yo le quiero servir al Señor. Sí, pero ¿quién es el que te impulsa a servir al Señor? Es el Espíritu Santo. Es Él el que te impulsa, el que te da fuerza, el que te da calor para que tú puedas hacer las obras que convienen. Estamos en un tiempo, queridos hermanos, en mucha relajación moral. Nosotros sabemos de que los valores del reino nunca van a terminar, pero hay mucha relajación moral de costumbres. La gente cada día va adquiriendo más mañas, más costumbres, y nos vamos alejando de lo propio, de la realidad, de los valores de la fe. Entonces, esa es una cosa preocupante, y el señor obispo lo recalca cuando habla de la educación en la fe. Dice, qué bonito sería que un padre de familia, así como se preocupa de que su hijo vaya a la escuela, que vaya a aprender, le pone sus cuadernos, le ayuda a cumplir las tareas, le ayuda a llevarlo a la escuela, etc. Qué bonito sería, dice el señor obispo, que así como se educan en la ciencia, se eduquen en la conciencia. Vean ustedes, tiene que ver. Yo recuerdo un alumno que tenía yo allá donde trabajé como docente en una ocasión en el ITEXAL. Había un grupo de alumnos que, eran más de 50 alumnos, y había unos que venían de familias paganas, de familias destrozadas, ¿verdad? Y era en la especialización de mecánica, ellos estaban estudiando para mecánicos. Y me dice un alumno, porque yo daba educación en la fe y daba orientación para la vida, y me dice el alumno, yo lo vi así, queriéndose dormir, y le digo, ¿qué te pasa? Es que esta clase no me gusta, me dijo. ¿Por qué? Le digo, porque esto no me va a servir para nada, me dijo. Yo lo que me va a servir es si aprendo a poner el tornillo del carro y arreglar el motor, me dijo, pero esto no me va a servir a mí. Y yo le dije, ¿podrá llegar a ser un buen mecánico?
Pero si no aprendes a hacer buenamente y a ser honrado, de nada te va a servir, le dije yo. Te vas a dar cuenta. Y anda bien, probar en la vida. ¿Dónde la gente va a hacer un trabajo? No lo va a ir a hacer donde sabe que el que lo va a hacer es un malacate, es un sinvergüenza. No lo va a ir a hacer. Pero si sabe que vos aprendiste a ser, aparte de mecánico, aprendiste a ser una buena persona, te aseguro que la gente te va a buscar a vos. Y bueno, como a la semana llegó el alumno y me dijo, padre, he meditado mucho lo que usted me dijo, y tiene toda la razón, ¿verdad? Tiene toda la razón. Y desde aquel día ese alumno fue de los más dedicados en los trabajos que yo le dejaba, en las tareas, ¿verdad? ¿Por qué? Precisamente porque los valores del reino muchas veces los vemos como cosas que no tienen importancia. Y esto lo notamos cuando en el catecismo, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no mandan a sus niños al catecismo? Y la iglesia les dice, miren, aprovechen de que sus niños aprendan, ¿verdad? Y no los mandan al catecismo. Y después andan a última hora ahí corriendo. Yo la puedo como el padre, voy a decirle que me pase este cipote, que no sepa nada. Y llegamos a veces a las primeras comuniones y los cipotes ni siquiera el nombre de ellos que han aprendido. No se saben los mandamientos, no se saben los sacramentos, no se saben los mandamientos de la iglesia, no saben nada. Por pena uno lo pasa, ¿verdad? Por pena. Y a quien le debería dar vergüenza es a su padre, a su madre de familia, que no le han enseñado el camino de la fe, no le han enseñado la doctrina. Cuando los primeros formadores que nosotros tenemos en la vida son nuestros tutores, padres de familia, abuelas o hermanos mayores que sirven de tutores, ¿verdad? Pero no, estamos en un tiempo de relajación moral y de costumbres. Estamos creyendo que las cosas de Dios no son importantes, o con facilidad nos dejamos engañar y nos vamos a una secta protestante. Hay tanta gente que se va a las sectas protestantes, no porque se vaya convencido de su fe, sino porque en la Iglesia Católica no encontró el espacio que buscaba. Y a veces, cuando dicen muy católico, es mentira, nunca fueron católicos. El buen católico persevera, practica, pregunta, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos molesta que nos pregunten algo, que nos digan, padre, ¿qué significa esto? Ah, bueno, para eso nos han mandado a estudiar 7 años a los seminaristas, para que le metamos al estudio y estemos disponibles para darle una buena respuesta. Porque es la iglesia la que nos manda a estudiar, ¿verdad? No crean ustedes, el seminario es un gasto enorme y es una inversión que la iglesia dice, bueno, tenemos que preparar a nuestros futuros pastores. Entonces, hermanos, vean ustedes que la iglesia no puede funcionar si no es por la acción del Espíritu Santo. Muchas cosas pueden haber en el campo de la tecnología, en el campo de la ciencia, en los campos nuevos que están saliendo, la nanotecnología, la robótica, etcétera. Tantas cosas que van saliendo como nuevas y que dicen que esta es la alternativa. Ahora dicen que los chinos hasta pueden comprarse una robot que les sirva de mujer, ¿verdad? Ahora dicen que hasta pueden comprar quienes estén diciendo que tienen que hacer. Venden ahora una grabadora que se llama Alexa. Y para los hijos te preguntando, Alexa, ¿qué hora son? Alexa, ¿a qué hora me tengo que ir a la escuela? Y pues pasmados se crían porque no aprenden a organizar su vida y sus horarios. ¿Por qué? La tecnología les está ganando espacio. Yo no sé si ustedes conocen esa cosa, ¿no? Pero hay una cosa que se llama Alexa. ¿Vos lo conocen? Ah, ¿verdad? Que ahí le están preguntando y aquí diciendo, la Alexa le puede decir, imagínense ustedes, ¿verdad? Ya no saben qué hacer. Y luego, en las universidades, gente que quiere una carrera universitaria, pero no le meten al estudio.
Le pregunto al padre formador del padre aquí, del hermano Enrique, le pregunto yo, padre Gabriel, ¿cuál es la materia que das tú? Hoy gramática, me dijo. Qué bueno, le dije yo, porque hoy los hipotes, como han aprendido a escribir en el celular, escriben mal, escriben mayúsculas entre minúsculas, vocales donde no hay, y un solo desorden, y así escriben también a mano. Y luego llegan a la universidad, no pueden ni hacer un trabajo, ni un trabajo académico pueden hacer, no pueden elaborar una tesis, ¿verdad? Porque, no, es que como ahí está en el internet, ya hoy solo le pones el microfonito al internet y le preguntas ahí al teléfono qué significan las cosas. Claro, ese teléfono lo sabe todo, pero tu cabeza está vacía. Ese es el problema. Y así nos pasa a nosotros muchas veces, queridos hermanos. Actuamos en la vida llenos de cualquier cosa, menos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza, como en el neumático, ¿verdad? De hecho, espíritu viene del griego neuma, que significa espíritu, neuma, y ahí viene neumático. ¿Qué es el neumático en un carro? Es el que contiene la fuerza dentro de aquel pedazo de hule, que si se le sale el aire que tiene adentro, la llanta no sirve para nada. Y así les decía yo a los hermanos por ahí, hoy hay muchos católicos como llantas desinfladas, ¿verdad? Quieren que les consientan todo en la iglesia, pero el Espíritu Santo no está en ellos. El Espíritu Santo no está en ellos. Son llantas desinfladas. No tienen la fuerza, la energía, el poder que da el Espíritu Santo. No lo tienen, lo dejan escapar. Y una llanta desinflada de un carro, ¿de qué le sirve? No le sirve de nada. Hay que cambiarlo, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, entender lo que significa el Espíritu Santo, esa fuerza poderosa de Dios que nos ayuda, que nos orienta, que nos contiene y que nos da energía para poder seguir en el camino de la fe. Luego también el agua, que es otro símbolo del Espíritu Santo, que es uno de los signos más importantes de la vida acá entre nosotros. Un cuerpo puede sobrevivir con cualquier cosa, menos sin agua. Si no corre sangre por las venas, que es el 80% de la masa muscular o del cuerpo, el ser humano no puede existir. Necesitamos la sangre, y es la que está ahí circulando, ¿verdad? Cuando la sangre deja de circular, entonces nos morimos, ¿verdad? Es importante pues saber de que nosotros hemos nacido a la vida de la gracia desde el día de nuestro bautismo. Y Dios va a habitar en nosotros en la medida que dejemos que esa gracia opere en nosotros. Por eso nos dirá San Pablo, déjense llevar por las obras del Espíritu, no por las obras de la carne, déjense llevar por las obras del Espíritu. Que el Espíritu es el que nos da vida y nos permite comprender las cosas espirituales, aquellas cosas que no se pueden materializar, ¿verdad? Un cristiano sin Espíritu Santo es como un cerebro sin pensamientos. Lo material es el cerebro, el pensamiento es lo inmaterial. Un cristiano sin Espíritu Santo es como un corazón que no siente, que no ama, un corazón de piedra, como dice la Escritura. Una persona que no tenga el Espíritu Santo es como aquel valle de huesos secos que vio el profeta Ezequiel, ¿verdad? Y el Señor le dijo, ¿quieres que estos huesos tomen vida? Y tomaron vida con el soplo del Espíritu Santo. La iglesia toma vida del soplo del resucitado. Ahora aparece el resucitado ante los discípulos, se aparece después de 40 días y dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. ¿A quién le dio el Señor ese poder para perdonar pecados? A los discípulos, que es uno de los sacramentos de la iglesia, el perdón, la reconciliación. Es por eso, pues hermanos, que nosotros necesitamos renovar cada día nuestra fe.
nuestra fe en la presencia de Dios, Espíritu Santo, que anima, impulsa y fortalece el caminar de la Iglesia. Que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestras vidas. Alabado sea Jesucristo. Nos ponemos de pie.